Capítulo 52. Cuando Chui y Yang Hyuge se acercaron, oyeron el sonido de una discusión antes incluso de ver a nadie. Eso no funcionará. Tienes que darme 1000 taeles de oro antes de que te diga dónde está Kyu-chen. ¿No puedes cambiarlo por otra cosa? ¿Por qué no algo de jade? Luo Buzi le persuadió pacientemente. Solo quiero oro, AAA. Liu Beimin quería decir algo más, pero por el rabillo del ojo vio que se acercaban dos figuras. Se dio la vuelta y dijo alegremente, primer sección, Chusidi, ya hemos llegado. Yang Hyuge asintió y miró detrás de Liu Beimin. ¿Es este el que sabe cómo llegar a Kyu-chen? La ropa del hombre estaba raída y se acurrucaba en el callejón. Parecía un vagabundo. Tenía el pelo desordenado y la cara llena de suciedad. Solo sus ojos se movían, escudriñando los dos nuevos rostros. Sí, sé cómo llegar a Kyu-chen. Te lo diré por 1000 taels de oro. El hombre respondió a las palabras de Yang Hyuge. Primero dame el dinero. De acuerdo. Yang Hyuge respondió simplemente, haciendo que el hombre se quedara pasmado por un momento. Usando sus mangas como cubierta, Yang Hyuge tomó un montón de billetes de su bolsa Qiankun y se los entregó al hombre. Yang Hyuge no tenía mucho oro, pero tenía muchos billetes. Cuando llegó al reino Yunhua, los sirvientes de la familia Yang fueron al banco a cambiar una gran cantidad de moneda secular. Sin embargo, cuando el hombre vio que se trataba de un billete, tenía una expresión ligeramente decepcionada en su rostro. ¿Por qué es un certificado de billete? ¿No significa eso que tengo que ir a un banco para cambiarlo por oro? No hay ninguno cerca. No, no aceptaré esto. Chui escuchó su significado. Entonces no quieres dinero, solo oro. Sí. Solo quiero oro. El hombre asintió. Este lugar es tan peligroso, que todo el mundo quiere salir de aquí con todo su dinero. ¿No te resulta más fácil viajar con billetes? ¿Por qué solo quieres oro? Chui entrecerró los ojos. ¿Por qué te importa? Si no me das 1000 taels de oro, no te diré dónde está Kyu-chen. Yang Hyuge y Chui se miraron. El primero retiró la mano que agarraba los billetes y dijo, olvídalo. Sidi, vámonos. Liu Beimin y Luo Buzi ya habían hablado con este hombre durante mucho tiempo, pero se mostró indiferente a sus súplicas sobre el peligro que corría Kyu-chen. Ahora, tan pronto como Yang Hyuge terminó de hablar, Liu Beimin y los otros naturalmente siguieron sus palabras y se fueron inmediatamente. Al ver a los cuatro alejarse tan sencillamente, el hombre se quedó estupefacto. Rápidamente salió del callejón y preguntó tras él, ¿de verdad no quieren saber dónde está Kyu-chen? No tenemos 1000 taels de oro, así que no nos molestaremos contigo. La expresión de Chui era indiferente. ¿Qué tal 900 taels? El hombre preguntó tentativamente. La expresión de Chui no cambió. No. 700 taels. Deberías tener esta cantidad, ¿verdad? Había un poco de urgencia en el tono del hombre. Casi había insistido en 1000 taels a muerte cuando habló con Liu Beimin y Luo Buzi antes, pero ahora empezó a ponerse ansioso cuando el oro prometido empezó a escaparse de entre sus dedos. Chui miró a Yang Hyuge, que comprendió inmediatamente. 12. ¿Qué? Exclamó el hombre, con un tono lleno de ira. 12 taeles de oro no alcanzan ni para fundir un ladrillo. ¿Cómo si no voy a entrar en Kyu-chen? Yang Hyuge levantó las cejas. ¿Tienes que pagar con oro para entrar en Kyu-chen? El hombre se tapó apresuradamente la boca y dijo enfadado, forasteros, solo están intentando engañarme. No diré nada más a menos que me paguen. 12 taels de oro. Tómalo o déjalo. Las dos partes estaban en un punto muerto. El hombre finalmente se comprometió y vendió la noticia por 12 taels de oro. Kyu-chen es el lugar que todo el mundo en el territorio central anhela. Es un lugar construido con oro y jade y es extremadamente rico. Si puedes vivir en Kyu-chen, nunca tendrás que preocuparte por la comida o la ropa en esta vida. Tras la puesta de sol, solo tienes que llevar tu oro y esperar a que el inmortal te recoja. Cuanto más oro tengas, más alto será tu estatus en la ciudad. ¿Qué? Este relato parecía totalmente contrario a la información proporcionada por el posadero. Los cuatro se miraron. Todos habían escuchado las palabras del posadero en aquel momento. Ahora que oían algo diferente de este presunto vagabundo, las pistas no cuadraban. Además, el hombre que tenían delante reveló fácilmente el paradero de Kyu-chen por un poco de oro. Tampoco había nada malo en él. Parecía que no había sido maldecido. Chui levantó la cabeza y miró al cielo. Era casi de noche, y no tardaría en ponerse el sol.
Lo único que las dos historias tenían en común era que habría un inmortal después de la puesta de sol. Yang Hyuge dijo, volvamos primero a la posada. Los discípulos de la secta Tianzuan regresaron a la posada uno tras otro antes de la puesta del sol. Todos intercambiaron información y descubrieron que, excepto el vagabundo, no había nadie más que estuviera dispuesto a hablar sobre el paradero de Kyochen. Es extraño. ¿Qué clase de lugar es este Kyochen, exactamente? Luo Buzi estaba desconcertado. Nuestra secta Tianzuan recibió una carta pidiendo ayuda. Está claro que algunos cultivadores han ocupado la ciudad y están causando daño a la gente común. Sin embargo, la única persona que estaba dispuesta a hablar de Kyochen dijo que era una ciudad hecha de oro. Liu Beimin sugirió, ¿por qué no salimos a las calles después de la puesta de sol para averiguar qué son exactamente esos inmortales? Esperemos por ahora. Yang Hyuge miró al cielo fuera de la posada. Poco a poco se iba oscureciendo a medida que se acercaba la noche. Al atardecer, el posadero cerraba las puertas temprano, daba las buenas noches a los huéspedes y se escondía en la habitación interior. También llevaba una pequeña estatua de Buda en las manos y rezaba pidiendo bendiciones. La percepción de un cultivador era muy fuerte. No había barreras en la casa de un mortal, por lo que los murmullos del posadero podían oírse claramente a través de las paredes. Yang Chi y los demás también se habían instalado en esta posada y se comunicaban con Yang Hyuge a través de la pared. ¿Una ciudad hecha de oro? Interesante. Yo también quiero vivir en un lugar así. Podría ahorrar muchos materiales para refinar herramientas entonces. Yang Chi dijo casualmente con su voz perezosa. Yang Hyuge estaba sumido en sus pensamientos, pero de repente frunció el ceño cuando escuchó esas palabras. Repite eso. Solo estaba tratando de aligerar el ambiente y solo dije eso casualmente. Sintiendo el cambio en el tono de Yang Hyuge, Yang Chi se defendió como si fuera el último recurso. Tienes que saber que como refinador, en mi opinión, el oro es mucho mejor que el jade. Es incluso más valioso para gente como yo. El oro ocupa el primer lugar entre todos los minerales. No hay vetas espirituales en el territorio central, así que no hay nada por lo que merezca la pena luchar para los cultivadores. El oro es el recurso más valioso disponible, pero la mayoría de los cultivadores no están interesados en el oro. Solo los mortales y los refinadores estarían obsesionados con él. Yang Hyuge entrecerró los ojos y continuó especulando. ¿Podría ser un refinador la persona que está causando problemas en Kyochen? Yang Chi cayó en un breve pensamiento. Dejó la herramienta que estaba refinando y suspiró. Entonces yo también tendría que tomar medidas. Una ciudad de oro, yo también quiero vivir en ella. Es un poco extraño. Chui, que al principio solo estaba escuchando, dudó. ¿Un refinador tiene la capacidad de hacer desaparecer una ciudad entera? Si realmente es un refinador, tengo una suposición de cómo lo harían. Yang Chi dijo, podrían refinar toda la ciudad en una herramienta espiritual, convirtiéndola en algo similar al espacio Giesi, pero hacer algo así tiene un inconveniente. Excepto el propio refinador, ninguna otra persona viva puede entrar en él. El aire se volvió silencioso. Si ese fuera el caso, no quedaría ninguna persona viva en Kyochen. Por supuesto, puede haber otros métodos que desconozco. Yang Chi salió de su habitación y se dirigió al pasillo, esperando la noche, y el comportamiento del posadero también es muy extraño. Si era una ciudad dorada la que todos anhelaban, ¿por qué tiene tanto miedo? Después de terminar su discusión, finalmente oscureció afuera. Chui y Yang Hyuge estaban en el pasillo del segundo piso de la posada, mirando la calle desierta y vacía de abajo. Voz. Un viento que parecía salido de la nada sopló a través de la habitación vacía, haciendo todo tipo de ruido. Como no había mucha gente, no había luces en las calles. Afuera estaba todo negro y el aire era opresivo. No era de extrañar que el posadero estuviera tan asustado. En ese momento, alguien corría por la calle. Chui reconoció a esta persona como el hombre que había vendido las noticias sobre Kyochen por 12 taels de oro aquella tarde. Su rostro estaba lleno de alegría, como si persiguiera lo que más quería en la vida. Corrió como un loco en una dirección. «Síganlo», dijo Yang Hyuge. Todos saltaron inmediatamente del corredor y se pararon en la calle vacía. ¡Boom! ¡Boom! En ese momento, el sonido de grandes pisadas resonó, cayendo pesadamente sobre el suelo. Eran como metal chocando, o rocas rodando, y venían de la dirección hacia la que corría el hombre. En el sentido divino de Chui,
Pudo sentir como 10 auras pertenecientes a cultivadores aparecían de la nada. Su fuerza parecía estar alrededor de la etapa de núcleo dorado, pero su apariencia no se parecía en nada a la de un humano. Sus cuerpos estaban hechos de metal sólido y eran mucho más altos y grandes que un hombre normal. No tenían nariz ni boca, solo un par de ojos negros y oscuros. Estas cosas, sirvientes marioneta, TSK. Este es el trabajo de un refinador. Sin embargo, para poder refinar un sirviente marioneta con fuerza en la etapa de núcleo dorado, el refinador tiene que estar por encima del nivel de alma naciente al menos. Yang Chi seguía en el pasillo, mirando esas cosas, sintiéndose un poco extraño. Quiero entrar en Kyuchen. Tengo 12 taeles de oro. Déjenme entrar. En ese momento, el hombre que había anhelado entrar en Kyuchen se había detenido frente a los sirvientes marioneta, extendiendo sus manos hacia ellos para entregarles los 12 taeles de oro. El sirviente marioneta tomó el oro, luego estiró su mano para arrastrar al hombre detrás de él. El espacio a su alrededor fluctuó, y la figura del hombre desapareció de repente. Inmediatamente después, los 10 siervos marioneta giraron sus cabezas en dirección a Yang Hyuge y los demás, caminando hacia ellos con pasos retumbantes. ¿Vamos a entrar?, preguntó Chui. 6 personas se quedarán fuera para esperar noticias. No deberíamos entrar todos a la vez. Yang Hyuge tomó algo de oro de su bolsa Qiankun y lo distribuyó entre Chui y otros 4 discípulos. Primero, comprobaremos si hay gente viva dentro, y luego haremos otros planes. Durante su corta conversación, los sirvientes marionetas se acercaron a ellos. Chei siguió lo que había hecho el anterior y les entregó el oro. Inesperadamente, no lo aceptaron. Los ojos negros de los sirvientes marionetas se volvieron rojos y un tono extraño salió de sus cuerpos. Cultivadores. No pueden entrar vivos. Un enorme puño metálico cayó en dirección a Chui y los demás. Todos huyeron en diferentes direcciones. Yang Hyuge fue el más rápido e instintivamente agarró la cintura de Chui para huir juntos. Capítulo 53. Ban. El pesado puño de metal hizo un cráter en el suelo. Yang Hyuge desenfundó su Long Yin, y el aura a su alrededor surgió. La energía de la espada era como un arco iris cuando golpeó el brazo del sirviente marioneta. La filosa energía de la espada cortó el hierro como si fuera arcilla, y el brazo del sirviente marioneta fue cortado. Zik. Lo que nadie esperaba era que el sonido de la energía de la espada cortando el brazo de metal fuera muy sordo. «¡Hay gente dentro!», exclamó Chui. Antes, estaban encerrados en el metal, por lo que ninguno de ellos podía detectar el aura del cultivador en su interior. Ahora que el brazo estaba seccionado y las entrañas estaban expuestas, todos notaron algo extraño. Retirada. Usa la ofensiva en lugar de la defensa. Los ojos de Yang Hyuge estaban pesados y su expresión era fea. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué está pasando con estos cultivadores? Luo Buzi sacó su espada espiritual. Sus ojos originalmente firmes se volvieron vacilantes. ¿Están siendo manipulados? Antes de venir al territorio central, el jefe de la secta dijo que el propósito de este viaje a Kyuchen era rescatar a la gente común y a los cultivadores y restaurar la estabilidad y el orden. Si estas marionetas no eran simples trozos de metal, sino cultivadores atrapados, entonces son víctimas que los de la secta Tianzuan deben salvar. Luo Buzi no era el único que tenía esos pensamientos. Los demás discípulos de la secta Tianzuan cambiaron de ataque a defensa, vacilantes, pero las marionetas envueltas en gruesos caparazones metálicos no dejaban de atacar. Corrían desbocadas, destrozando enormes cráteres uno tras otro, provocando el caos a su alrededor. El problema no se resolvería si los discípulos de la secta Tianzuan se rendían ciegamente. Primer sección. Liu Beimin se giró para preguntar a Yang Hyuge por su decisión. Compañeros cultivadores, córtenles los miembros. Ya están muertos. Mientras sus cabezas estén intactas, las almas de esos cultivadores que fueron refinados en marionetas no serán aniquiladas. Todavía pueden entrar en el ciclo de reencarnación. En esta coyuntura, un fuerte grito llegó desde el segundo piso de la posada. Era Yang Chi. Haz lo que dice. Yang Hyuge habló. Mientras hablaba, soltó la cintura de Chui y se apresuró a advertir: «Ay, quédate detrás de mí». Chui se paró no muy lejos detrás de Yang Hyuge. Yi Jin estaba desenvainada y sujetaba fuertemente en su mano. Mientras estaba alerta, Chui se centró en prestar atención al estado de los otros discípulos, lanzando varias técnicas de mejora espiritual sobre ellos. Después de que Yang Chi se lo recordara, todos los discípulos dejaron de retroceder y levantaron sus espadas para cortar los miembros de los sirvientes marioneta. Clamp, clamp,
clan, más de una docena de energías de espadas cayeron sobre las corazas de metal, dejando grandes abolladuras. No todas las espadas espirituales eran tan especiales como la de Long Yin. Además, los otros discípulos cultivadores de espadas estaban en la etapa núcleo dorado y no eran tan fuertes como Yang Hyuge, que estaba en la etapa alma naciente. Les llevaría algún tiempo enfrentarse a estos 10 sirvientes marioneta. Yang Hyuge cortó las extremidades de un sirviente marioneta. Cuando las articulaciones cayeron, el torso y la cabeza de la marioneta cayeron pesadamente al suelo, inmóviles. El aura de su cuerpo se estaba desvaneciendo, y solo quedaban un par de ojos escarlata que miraban tranquilamente en la dirección de Yang Hyuge. 1, 2, 3. Más y más sirvientes marioneta fueron inmovilizados. Sus miembros estaban esparcidos por el suelo. Solo sus ojos rojos indicaban que todavía estaban bajo control. El último sirviente marioneta cayó. No había rastro de sangre en la espada de Yang Hyuge, y estaba tan brillante como siempre. Con la crisis finalmente resuelta, los discípulos de la secta Tianzuan se relajaron. Los cultivadores de espada bajaron las manos que sostenían sus espadas espirituales y todos empezaron a discutir cómo podrían salvar a estas marionetas raras. Los cultivadores budistas serían los mejores para lidiar con este tipo de situaciones, pero era una pena que los discípulos de la secta Bodhi no hubieran llegado todavía. En medio del sonido de la discusión de todos, Yang Hyuge se dio la vuelta y caminó hacia la dirección de Chui. Sin previo aviso, hubo un repentino sonido de tensión en el aire, como si alguien estuviera retorciendo una cuerda. La atmósfera se solidificó de repente, y llegó una aterradora sensación de peligro. La conversación se detuvo de golpe, y todo sucedió tan rápido que solo pudieron confiar en sus reacciones instintivas para evitar el peligro. En ese momento, las escenas y los cambios cayeron en los ojos de Chui, pareciendo como si se hubieran ralentizado infinitamente. Su premonición se convirtió en instinto, y lanzó el Gi-Jin que tenía fuertemente agarrado en su mano hacia la espalda de Yang Hyuge. ¡Chin! Un trino metálico sonó de la nada, nítido y claro, como el sonido de armas chocando. Siguiendo el impulso de la espada, el cuerpo de Chui se inclinó un paso hacia adelante. Con este paso, una fluctuación espacial apareció de repente, arrastrándole hacia adentro. Las pupilas de Yang Hyuge se apretaron, y su mano extendida solo tuvo tiempo de agarrar un puñado de aire. Todo sucedió muy rápido. Yang Hyuge estaba completamente concentrado en proteger a Chui. Solo le tomó un momento darse cuenta de que algo iba mal, pero el peligro venía de detrás de él. La reacción de Chui fue más rápida que la de Yang Hyuge. Cortó un objeto invisible, pero no tuvo tiempo de darse la vuelta y evitar la fluctuación espacial. En el momento siguiente, el aura de Long Yin, que estaba llena de rabia, surgió. La fría intención de la espada brotó del filo de la espada. Los nudillos de Yang Yoga estaban blancos mientras agarraba la empuñadura de la espada, y sus ojos bailaban con un color dorado oscuro. Las restricciones que suprimían su propia aura eran casi inútiles bajo esta feroz intención de espada. Joven maestro, a 5 chi de distancia, Yan Chi se acercó rápidamente y le aconsejó, ahora estás fuera de control. Todavía puedes ser capaz de salvarlo. Tengo una forma de entrar en Kyochen. Habla. Yang Hyuge contuvo sus emociones y se forzó a una calma extrema, volviéndose lo más frío y despiadado posible. En este estado, aunque su conciencia era clara, el aura abrumadora en su cuerpo se hizo más espesa y pesada, haciendo difícil respirar a la gente a su alrededor. Después de ver esto, parece que mi especulación anterior era correcta. Kyochen fue efectivamente refinado en una herramienta espiritual por un refinador. Para hacer que algo como un espacio Giesi se manifieste, necesitaríamos establecer una gran formación Luotian para rastrear el flujo de energía espiritual. Una vez que encontremos el lugar donde la energía espiritual está más concentrada, entonces podremos romper la barrera y traer de vuelta al Kyochen de donde está escondido. Yan Chi habló muy rápido, temiendo que si tomaba demasiado tiempo, la persona frente a él perdería la compostura. Prepara la formación. La figura de Yang Hyuge se movió. Él naturalmente entendía cómo establecer la formación Luotian. Kichen, estado del señor de la ciudad. Ping, el sonido de hilos rompiéndose se escuchó sin razón. Entonces, el hombre que estaba sentado en la silla dorada y descansando con los ojos cerrados de repente escupió una bocanada de sangre, abrió mucho los ojos y se miró los dedos con incredulidad. ¿Cómo podía romperse el hilo de marioneta que le había dado el señor? Compañero cultivador Ling, ¿qué te pasa? Podría ser que tu poder espiritual estuviera desalineado mientras cultivabas, causando por lo tanto que se volviera contra ti. Una voz ligeramente sombría sonó desde delante del hombre. La persona que hablaba era un refinador.
Vestía una lujosa túnica y su cuerpo estaba deslumbrantemente decorado. Sus ojos estaban nublados y su sonrisa parecía un poco extraña. Las comisuras de sus labios se estiraban un poco demasiado, y como si estuviera completamente absorto en su propia imaginación, reveló sus pensamientos internos sin restricciones. ¡Qué gracioso, compañero cultivador Jan Superíndice 1! Es solo un problema menor. Nada importante. Lin Xier cubrió la anormalidad de su cuerpo y miró al refinador mientras decía, «Cultivador compañero Jan no ha estado refinando hoy. No retrasaré su trabajo. Originalmente quería refinar algunas herramientas espirituales, pero los materiales necesarios se han vuelto cada vez menos en estos días. Incluso una ciudad hecha de oro es mucho menos interesante que una marioneta humana». Yang Kunai se relamió las comisuras de los labios, como si estuviera recordando la sensación de refinar una marioneta humana con sus propias manos, y toda su persona parecía embriagada. Los labios de Lin Xier se curvaron, pero no habló. Antes de irse, sus ojos barrieron la cabeza de Yang Kunai. En los ojos de Lin Xier, podía ver claramente un hilo de marioneta colgando por encima de ella. No pasaría mucho tiempo antes de que Yang Kunai se convirtiera en la siguiente marioneta viviente. Durante este proceso, Lin Xier solo utilizó su técnica de marioneta sobre él. Fue capaz de controlarlo fácilmente sin siquiera usar el hilo de marioneta. La técnica de la marioneta solo amplificaría los malos pensamientos preexistentes de Yang Kunai. En este momento, ni siquiera podía considerarse realmente controlado por Lin Xier, ya que prácticamente se había convertido él mismo en los malos pensamientos. Antes de que Yang Kunai se convirtiera por completo en una marioneta, aún había buenas noticias que comunicar al señor. Se había encontrado el paradero del heredero de la familia Yan. Sin embargo, ¿qué era exactamente lo que podía cortar el hilo de marioneta que le había dado el señor? ¿Era realmente tan poderosa la espada espiritual natal del heredero de la familia Yan? Lin Xier abandonó la finca del señor de la ciudad. En el otro lado, Chui fue tomado desprevenido y arrastrado por la fluctuación espacial. Cuando recobró el sentido, se encontró en un lugar magnífico, hasta donde alcanzaba la vista, desde los barrotes hasta las paredes, e incluso las baldosas del suelo, todo estaba cubierto de oro. El oro brillaba a la luz, con un aspecto deslumbrante. Tras un breve momento de mareo, Chui vio claramente dónde se encontraba. Parecía estar dentro de una prisión. Sin embargo, la prisión estaba hecha completamente de oro, por lo que se sorprendió un poco. ¿Podría ser este el Kyochen que estaba hecho de oro? No es tan apropiado como Hinchen Superíndice 2. Chui adivinó que estaba situado en la esquina del edificio. Dos paredes se juntaban para formar una esquina detrás de él, mientras que los otros dos lados estaban hechos de barrotes que lo separaban del resto de la habitación. En la celda de al lado, había una figura acurrucada en el suelo. Excepto por haber sido arrastrado repentinamente hacia Kyochen y no poder usar su ficha de comunicación, no había nada anormal en él. Yi Jin seguía allí, y el poder espiritual de su cuerpo funcionaba con normalidad. Incluso este lugar parecido a una prisión estaba lleno de energía espiritual. Dentro del alcance de su sentido divino, no podía detectar el aura de ningún cultivador de alto nivel. Los más fuertes solo se encontraban en la mitad del edificio fundación. Las dos auras más alejadas de él eran probablemente los cultivadores que custodiaban la prisión. En cuanto a las otras personas encarceladas aquí, parecían ser mortales. Chui pensó un momento y determinó que no le supondría ningún problema escapar de la prisión con su espada, pero planeó reunir alguna información sobre Kyochen primero. Chui se dirigió hacia los barrotes de la prisión que le separaban de su vecino y los golpeó con los nudillos, intentando atraer la atención de su compañero de celda. No malgastes tus esfuerzos. Como no podemos pagar, sufriremos cuando entremos. Te aconsejo que dejes a un lado cualquier idea que tengas de entrar en Kyochen para disfrutar de las bendiciones. Espera el amanecer de mañana y el inmortal vendrá a pedirte que hagas algo. Debes ser diligente en tu trabajo, para no ser arrojado a la olla de aceite. Al otro lado, la persona acurrucada firmemente en el suelo no se movió en absoluto mientras hablaba. Chui, Antes de que pudiera preguntar, el hombre habló primero. Escuchando su voz, Chui adivinó que debía ser un hombre de mediana edad. Notas al pie de página. 1. Yan diferente. Yang Kunai, vs Yang Hyuge. 2. Kyochen se traduce como ciudad de otoño, mientras que Hinchen se traduce como ciudad de oro. Capítulo 54. Amigo mío. Chui cambió sus palabras a medio camino. Cuando llegaste aquí, al escuchar las palabras de Chui, el hombre de mediana edad que estaba tumbado en el suelo se movió de repente.
se dio la vuelta y miró en dirección a Chui. Sus palabras fueron bastante sorprendentes. Pensé que los recién llegados estarían todos al borde de la vida y la muerte. No esperaba que un joven como tú tuviera una mentalidad tan estable. Chui, Sin esperar a que Chui respondiera, el hombre de mediana edad continuó: llegué aquí hace aproximadamente un mes. Después de que Kyochen fuera cerrado, fui capturado como esclavo porque no podía pagar nada de oro. La persona con la que charlaba no era alguien que se revolcara en la desesperación, así que el hombre de mediana edad empezó a hablar más y más. No solo le contó a Chui cómo llegó a la prisión, sino que también habló de los cambios en Kyochen. Resulta que hace 2 meses, hubo un inmortal que llegó a Kyochen afirmando que podía convertir la piedra en oro, y que como era una persona generosa, estaba dispuesto a dar oro a la gente gratis. Además del amor de la gente por el oro, algunos cultivadores también sentían mucha curiosidad por este arte de convertir la piedra en oro. El inmortal prometió enseñar este método a los demás cultivadores. Cuando se difundieron estas 2 noticias, la gente de todo el territorio central enloqueció y corrió a Kyochen. Al principio, todos obtuvieron lo que se les había prometido. Casi todos los lugares visibles a simple vista en Kyochen se convirtieron en oro. Un mes después, el inmortal dijo que volvería a tomar el oro que se había repartido. Los que estuvieran dispuestos a entregar el oro podrían abandonar la ciudad, mientras que los que no estuvieran dispuestos podrían quedarse. De estas 2 opciones, la mayoría eligió la segunda. ¿Quién no quería quedarse en Kyochen y disfrutar de la felicidad y la riqueza que proporciona el dinero? Desde entonces, Kyochen ha estado sumida en el caos. A los que se quedaron en Kyochen, el inmortal empezaron a cobrarles el oro. Los que no podían devolverlo eran enviados fuera de Kyochen y sumidos en la más absoluta pobreza. Los que podían entregarlo podían seguir disfrutando de la gloria y la riqueza de la ciudad. Con el tiempo, el oro en manos del pueblo se agotaría y algunos perderían la capacidad de entregarlo. En ese momento, serían enviados a refinar el oro. ¿Alquimia? ¿Cómo puede un mortal aprender el arte de la alquimia? Chui no pudo evitar sorprenderse al oír esto. Eres nuevo aquí, así que por supuesto no sabes cómo los mortales pueden refinar el oro. Tenemos que transportar constantemente el mineral y ponerlo en el horno. Luego, el inmortal apagará el metal y fundirá el oro. ¿De dónde viene el mineral? Chui estaba confundido. Como dijo Yan Chi, Kyochen fue refinado en una herramienta espiritual por un refinador. De esta manera, Kyochen era un espacio independiente sin vetas de mineral. ¿Cómo podían excavar en busca de mineral? No estoy seguro de esto. Tal vez sea el método del inmortal. Después de charlar, el recluso advirtió: se está haciendo tarde. Deberías acostarte pronto. Mañana al amanecer iremos a trabajar. De lo contrario, si no tienes fuerza suficiente, te arrojarán a la olla de aceite y te convertirás en materiales para usar en alquimia, lo que sería malo. Esta era la segunda vez que el preso mencionaba la olla de aceite. Chui no siguió hablando, pero levantó ligeramente las cejas. Lo tendría en cuenta. Los mortales necesitan dormir. El preso ya parecía muy cansado. Bostezó y se dio la vuelta para dormir. Chui dejó de molestarlo y empezó a pensar en cómo escaparía de la prisión. Justo cuando Chui estaba a punto de cortar los barrotes dorados con Guillin, una llamada excitada sonó en su conciencia. Lulu, la bestia tragadora de oro, había avanzado con éxito y despertado de su profundo descanso. Chui se sorprendió gratamente y rápidamente estableció una barrera de aislamiento a su alrededor para poder invocar a la bestia tragadora de oro desde el espacio del contrato. Después de avanzar, Xiao Jin había sufrido cambios evidentes. Su cuerpo había crecido medio puño, los cuernos de su cabeza habían crecido mucho y la punta de su cola ya no era una púa, sino una pequeña bola parecida a un diente de león. Tomando una mirada más cercana a la cola, Chui vio que la cosa que parecía una bola de diente de león estaba llena de espinas. Lulu, después de que Xiao Jin se despertara, se alegró mucho de ver a Chui. Al mismo tiempo, no se olvidó de mostrar su apariencia después de avanzar con éxito con su cola levantada en alto. Chui extendió la mano y tocó la cabeza de Xiao Jin. Xiao Jin se ha vuelto más poderoso. Después de mostrarse un poco, Xiao Jin miró a su alrededor y no pudo encontrar a Yan Hyuge, así que ladeó la cabeza confundida. Yan no está aquí. Chui le explicó a Xiao Jin dónde estaban ahora. Xiao Jin parecía solemne después de escuchar esto. Si Nian Yoga cerca, su maestro estaría en peligro. La última vez que fueron perseguidos por bichos en el pantano todavía estaba fresca en su mente.
Xiao Jin sintió que tenía que tomar la responsabilidad de proteger a su maestro. Sin darse cuenta del cambio en la expresión de la cara de su mascota espiritual, Chui pensó en voz alta. Originalmente, yo estaba planeando escapar de aquí por mi cuenta, pero ahora que estás despierto, podemos cambiar nuestra ruta. Los dientes de la bestia tragadora de oro podían masticar el mineral más fuerte del mundo. Este oro ciertamente no sería un problema. Salgamos por la parte de atrás de la prisión. Dio la casualidad de que su celda estaba al final, por lo que podía escapar directamente abriendo un agujero en la pared. Después de Xiao Jin entendió lo que quería decir Chui, abrió la boca de par en par y tomó un poco de la esquina de la pared. Al igual que comer tofu, Xiao Jin masticó un gran agujero con solo unos pocos bocados. Sin embargo, después de comer rápidamente, Xiao Jin se detuvo de repente. Chui, que estaba en cuclillas a un lado, estaba un poco preocupado. ¿Qué pasa? ¿Has comido algo malo? Pu. 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 Xiao Jin giró la cabeza y escupió un montón de impurezas en la otra dirección. El tamaño del material que escupió era casi el mismo que el oro que acababa de comer. La bestia tragadora de oro filtraba las impurezas del mineral y retenía la parte más pura del metal para absorber la energía. Pero el oro utilizado para construir la mazmorra estaba obviamente lleno de impurezas. Lulu, Xiao Jin se quejó a Chui con agravio. Lo siento, no esperaba que todo fuera oro falso. No te haré comer más. Chui acarició la cabeza de Xiao Jin consoladoramente, pensando de nuevo en la magia de convertir la piedra en oro y en la alquimia de la que hablaba el preso. Chui podía adivinar aproximadamente de dónde procedía el mineral. Todo el oro de Qiucheng era falso. Después de usar alguna técnica para cambiarlo, parecía oro, pero en realidad, no era más que un montón de tierra, arena y grava. Para convertir la arena y la grava en oro de verdad, el instigador consiguió que la gente común lo refinara por ellos. Con Yi Jin fuera de su vaina, Chui utilizó sus habilidades mentales para cortar la esquina de la pared con la energía de la espada de Yang Hyuge. Con la barrera de aislamiento a su alrededor, los movimientos de Chui no alarmaron a nadie más. El agujero también estaba disimulado con una técnica espiritual, por lo que no se veía nada extraño desde fuera. Chui salió de su celda y la bestia tragadora de oro trepó hasta sentarse en su hombro. Mientras se precipitaba hacia arriba, pasó junto a la muñeca de Chui, y su pata trasera fue golpeada por algo, casi haciéndola caer desde el aire. Realmente molesto. Incluso si Yang Hyuge no estaba cerca, todavía estaba la mala hierba que de repente vendría a abofetearlo. La bestia tragadora de oro enseñó sus dientes al brazalete de vid en la muñeca de Chui. La próxima vez, sin duda encontraría la oportunidad de vengarse. Chui, naturalmente, no se dio cuenta de la lucha entre sus compañeros espirituales. La mayor parte de su atención se centró en la escena frente a él. Después de salir de la prisión, los edificios de Qiucheng fueron revelados a Chui. Como el vagabundo de antes había dicho, todo estaba cubierto de incrustaciones de oro y jade. Era de noche en ese momento, pero incluso con solo unas pocas luces, Qiucheng estaba magníficamente iluminada. Una vista tan deslumbrante le cansaba a uno después de mirarla durante demasiado tiempo. No sabía cómo la gente que vivía en Qiucheng podía acostumbrarse. Para estar seguro, Chui tomó 2 talismanes ocultadores del aura de su bolsa Qiankun. Se los había dado su Sisu Superíndice 1, y podían interferir con el sentido divino de los cultivadores por debajo de la etapa de refinamiento del vacío. Había muy poca gente en la etapa de refinamiento del vacío en todo el reino Yunhua. El territorio central era un lugar donde se reunían cultivadores de bajo nivel, por lo que era aún menos probable que se encontrara con una persona tan poderosa. Usando su poder espiritual, la figura de Chui se elevó en el aire como una brisa. Los dedos de sus pies tocaron la pared y dio una patada para volar aún más alto. Chui quería encontrar la salida de Qiucheng. Parecía que el vagabundo había estado aquí antes. Si él podía salir, entonces Qiucheng debería tener una salida. Con una posición elevada, Chui tenía una vista panorámica de la ciudad. Había muchas marionetas de metal patrullando la ciudad. La zona bajo los pies de Chui era relativamente tranquila, mientras que la otra mitad de la ciudad era un poco más animada. A medida que Chui se acercaba, descubrió que la mitad de la gente de Qiucheng corría hacia el centro de la ciudad cargando mineral a sus espaldas. Después de muchos días de duro trabajo, las ropas de la gente estaban hechas harapos, e incluso había niños medio crecidos entre ellos. Estaban grises y sucios mientras se esforzaban por arrastrar trozos de mineral más grandes que ellos. No era difícil adivinar que la mitad de la gente de la ciudad realizaba alquimia por la noche, mientras que la otra mitad lo hacía durante el día. Día y noche, sin fin.
El rostro de todos mostraba una sensación de confusión y desesperación. No sabían dónde estaban ni cómo habían llegado a esta situación. Había oro bajo sus pies, pero a pesar de ello, tenían que seguir trabajando duro para acarrear mineral y refinar el oro. Después de todo, el arte de convertir la piedra en oro era una mentira para engañar a la gente y a los cultivadores para que vinieran a Kyocheng uno tras otro. La gente era obligada a realizar alquimia, mientras que los cultivadores eran todos reducidos a marionetas humanas. Chui apretó los puños y se llenó de odio hacia la gente de detrás. A lo largo del arduo y majestuoso camino dorado, Chui encontró el lugar donde se realizaba la alquimia. De hecho, era similar a la olla de aceite que el recluso había descrito. Había un enorme caldero con fuego espiritual y algo de leña del mundo mortal ardiendo debajo. En su interior burbujeaba un líquido dorado y turbio que se parecía mucho al aceite caliente. Las personas que transportaban el mineral tenían que trepar por altas escaleras para echarlo dentro. Gulu. El mineral cayó en el caldero y aparecieron algunas burbujas. De repente, se oyó un fuerte estruendo. Al caer, el mineral salpicó el líquido fundido caliente. ¡Ah! La persona que arrojó el mineral estaba muy asustada. Sus pies fueron salpicados por el mineral fundido, y el dolor le hizo tropezar y caer en picado dentro del caldero. La mente de Chui se quedó en blanco. El poder espiritual surgió en sus manos mientras se preparaba para salvar al hombre. Sin embargo, una corriente de poder espiritual que no le pertenecía surgió de un lado del caldero y atrapó al mortal que había caído de la plataforma alta antes de que Chui pudiera tomar medidas. Antes de que Chui pudiera respirar aliviado, una voz sombría llegó desde la entrada. ¡Qué imprudencia! Si vas y ensucias mi líquido de alquimia, haré que los entierren a todos con él. Inmortal. Por favor, calma tu ira. En un instante, todas las personas que llevaban mineral se arrodillaron en el suelo, con cara de susto. Y la persona que había caído accidentalmente de la plataforma alta fue lanzada en la dirección opuesta por el poder espiritual que le había salvado, directamente a las llamas ardientes bajo el caldero. Salvar a la gente no era la intención original del cultivador. Simplemente no quería que el cadáver de un mortal ensuciara su líquido alquímico. Ante su ira, la vida de ese mortal tenía menos valor que una brizna de hierba. Ni siquiera valía la pena mencionarla. Ching, sonó el claro sonido del metal chocando. Una energía de espada afilada surgió repentinamente desde arriba. La poderosa aura extinguió todo el fuego espiritual bajo el caldero. El mortal que originalmente fue arrojado al fuego también fue levantado por un suave poder espiritual. Incluso las heridas de sus pies se curaron por completo, y se posó con cuidado en el suelo, lejos del caldero. ¿Quién se atreve a irrumpir en mi Kyocheng? El fuego espiritual se extinguió y Yang Kunai estaba furioso. Ignoró al mortal y dirigió su mirada hacia el lugar de donde procedía la energía de la espada. Notas al pie de página. 1. Sisu, tío marcial, el Sidi de Susifu.